Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a una lectura de guía de práctica clínica. Vamos a estar platicando nosotros acerca de esta guía de práctica clínica, tratamiento del asma en pediatría. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Nosotros ya hemos revisado el abordaje de asma en los pacientes adultos. Ahora vamos a enfocarnos única y exclusivamente qué sucede en el paciente menor de 18 años, específicamente en las poblaciones de 0 a 5 años. Ya está más que definido que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia sabemos que intervienen tanto procesos celulares como mediadores inflamatorios. Todo se traduce y todo se resuelve sobre un principio básico, que es un estado de hiperreactividad de la vía aérea. Si nosotros conocemos esto, ya sabemos automáticamente de qué nos habla el asma. Entonces, todo factor que me pueda provocar un estado de hiperreactividad de la vía bronquial me va a conducir a un cuadro clínico de asma. De la misma forma, el tratamiento dirigido hacia los cuadros de hiperreactividad bronquial van a limitar la sintomatología del asma. En los niños sucede algo muy particular y es que nosotros no vamos a tener una historia clínica detallada acerca de los síntomas que está presentando mi paciente, a diferencia de lo que yo podría encontrar en un adulto. Y eso se vuelve aún más complicado cuando se trata de pacientes menores de 5 años, en donde la exploración física pues es completamente nula. Nosotros nos tenemos que basar prácticamente en lo que nos dice la mamá y en lo que nosotros alcanzamos a escuchar. Eso si el bebé se deja y nos permite explorarlo de forma adecuada, porque ya saben que en ocasiones también eso es imposible. Entonces, ¿cuáles son los criterios de asma en esta población? Sabemos que niños de 0 a 3 años que tengan historias de más o igual a 4 episodios de sibilancias, con más o igual de un diagnóstico por médico, ok, que el diagnóstico de asma haya sido por médico, no por la mamá, la abuelita, la tía o el enfermero, y además de cumplir con uno o más de criterios mayores o dos o más de criterios menores, ya yo puedo realizar el diagnóstico de asma. Pero fíjense que esto me habla exclusivamente en la población de 0 a 3 años, únicamente y nada más. ¿Por qué no incluimos a los de 5 años? ¿Por qué no incluimos a los de 6, 7, 8, 9 o 10? O 18 o 17, dependiendo de la institución, a veces hasta los 17 llegan. Porque recuerden que después de los 5 años va a ser más factible que nosotros pongamos a mi paciente a realizar una espirometría en donde vamos a poder nosotros medir de forma analítica a través de las pruebas de función pulmonar si mi paciente tiene un patrón de obstrucción que es reversible con un broncodilatador. Y así yo poder hacer el diagnóstico que ya conocemos que es de asma. En este caso, en los niños de 0 a 3 años, ¿cómo le vas a decir que te haga una espirometría? Pues es imposible. Entonces, los criterios mayores van a ser los siguientes: padres con asma, dermatitis atópica, diagnosticada por un médico, no que la mamá te diga, no que le salen ronchitas de repente, y que nosotros tengamos sensibilización alérgica a más o igual a un aeroalergeno ya conocido. Recuerda que esos son criterios mayores. Todo esto en un paciente más uno de estos, ¿ok? Solamente tiene que tener uno. Los criterios menores van a ser dos. Entonces tenemos sensibilización alérgica a leche, a huevo o a cacahuate, sibilancias no relacionadas con gripe y la presencia de eosinofilia mayor o igual al 4%. Si tú como médico identificas o en tu caso clínico identificas que tu paciente te cumple de 0 a 3 años, más o igual a 4 episodios de sibilancias, ya diagnosticado por un médico anteriormente y además tiene un criterio mayor o tiene dos criterios menores, ya lo hicimos. Diagnóstico de asma. Y eso es así como debes de hacer la lógica cuando respondas un caso clínico de asma en pediatría. Ya sabemos también que hay varias clasificaciones de asma y cada una se enfoca principalmente en un punto, en que si nosotros tenemos un adecuado control, los síntomas, etcétera, ¿no? Aquí la GPC nos propone las clasificaciones más relevantes basándonos en el control de los síntomas, en el nivel de la gravedad y en la clasificación por los fenotipos. Y es así como nosotros vamos a encontrar que sobre el control de los síntomas me va a hablar si tenemos un buen control o mi paciente está bien controlado, parcialmente controlado o si no está controlado. Y como vemos, el paciente pues no controlado se está cayendo, ¿no? Le está yendo mucho peor a todos los demás.
Entonces, de acuerdo al control, se van a establecer esos tres niveles. A ti te lo pueden llegar a preguntar dándote información en el caso clínico y que tú definas si tu paciente con el tratamiento que tiene se encuentra bien controlado, parcial o no controlado. Entonces, en mayores de 5 años, si mi paciente tiene síntomas diurnos más o igual a 2 veces por semana, uso de medicamentos de rescate más o igual a 2 veces por semana, despertares nocturnos por síntomas de asma al menos una vez al mes y limitación de la actividad física, o bien en menores de 5 años que tenga solamente uno en vez de dos, tener uno. Si mi paciente presenta alguna de estas cosas, entonces yo ya no lo voy a tener bien controlado. Y es ahí en donde se va a separar el parcial y el no controlado. Si se presenta una o dos, está parcialmente controlado. Si se presenta tres o cuatro, es no controlado. ¿Y a ti cómo te van a poner el caso clínico? Te llega un infante de 4 años de edad, el cual se encuentra ya en tratamiento con asma. La madre refiere que a pesar del tratamiento médico que está teniendo, el paciente presenta un síntoma a la semana, durante la semana, en el día, y está utilizando 2 veces a la semana sus inhaladores de rescate. No se despierta por la noche y no tiene limitación en la actividad física. A ese paciente, ¿cómo lo vas a catalogar? ¿Como bien controlado, parcialmente controlado o no controlado? Pues la respuesta sería parcialmente controlado, porque tenemos un síntoma a la semana y tenemos dos usos de medicamentos por semana. Muy bien. La otra forma es de acuerdo a la gravedad, y aquí nosotros vamos a establecer asma leve, asma moderada y asma grave. ¿Ok? Esta clasificación como tal se va a basar principalmente en la percepción de los síntomas que tiene tu paciente. Y nosotros podemos utilizar un cuestionario que es el CACT, en donde tú le preguntas al niño, de acuerdo a qué dibujito él se identifica más, cómo te sientes del asma hoy y todas las demás. Y los padres te contestan esas que vemos abajo y ya de acuerdo a los puntos yo voy a estar clasificando. Muy bien, si se trata de una asma leve, asma moderado o asma grave. Esto más que nada me sirve a mí para saber en qué punto del escalón terapéutico yo puedo avanzar o debo de iniciar. Muy bien, ya vemos que el asma leve hay que estar en los pasos 1, 2 o 3, pero si tu paciente ya tiene un asma moderado, lo más recomendable es control con paso 4 y asma grave con el paso 5. Ahorita vamos a ver a qué se referimos con control. Esa clasificación no únicamente va a ser en cuestión de los síntomas, sino que también nosotros la podemos complementar con el monitoreo espirométrico, en donde yo voy a estar valorando y determinando la gravedad de la obstrucción. Leve, más del 70% del FEB1, del 60 al 69 moderado, moderadamente grave, igual, y grave cuando se encuentra menos del 60%, moderadamente grave y grave menos del 60%. Si tu paciente tiene disminución en los niveles de obstrucción calculado con el FEB1, entonces yo puedo establecer si mi paciente tiene leve, moderado, moderadamente grave y grave. Esta última clasificación no es muy común que se utilice, que nosotros estemos valorando con los niveles de espirometría si yo defino leve, moderado, grave. Pero viene la guía de práctica clínica y como ya sabemos, pues hay que tener al menos conciencia de que existe. Por último, yo voy a estar clasificando mi asma de acuerdo a la presentación y es aquí en donde vienen los fenotipos. Y se describen como lo siguiente. Son las diferentes expresiones clínicas basadas en diferencias en los mecanismos celulares que determinan las variantes del asma. Muy bien, entonces, aquí nosotros tendremos varios fenotipos en donde vamos a estar interviniendo parte del genotipo y parte del endotipo y así los vamos a clasificar. Alérgica, ya sabemos, la típica de inicio temprano, que tiene otros cuadros de alergia como dermatitis atópica o rinosinusitis, además antecedentes personales y familiares. Y tú le haces pruebas de alergia, salen positivas. No alérgica, generalmente es en pacientes más adultos, podemos tener relación con neosinófilos o con neutrófilos, y estos pacientes generalmente tienen peor respuesta a los corticosteroides inhalados. Es algo muy típico del asma no alérgica. Tendremos el asma con limitación fija al flujo aéreo y el asma con obesidad. Y como su nombre lo dice, pues una es fija, no hay reversibilidad, y la otra es cuando se asocia con la presentación de obesidad.
¿Cómo te van a llegar a ti a preguntar? Pues te pueden decir, te pueden poner las características de un paciente que tiene dermatitis atópica, asma y padres que tienen aparte asma, pues tú ya haces, bueno, es un asma de fenotipo alérgico. Algunos factores de riesgo que son necesarios que nosotros tengamos en cuenta, pues van a ser antecedentes de historia, parto prematuro, bajo peso al nacer, que mi paciente no tenga tratamiento con corticosteroides inhalados, exposiciones a biomasa y además hay que estar buscando específicamente si nosotros al momento de hacer el diagnóstico ya tenemos un FEV1 inicial bajo, esputo o eosinofilia en sangre. Además de algunos otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Como punto importante, yo te recomendaría que te aprendieras también estos, ya que nosotros vamos a ver que esos son factores de riesgo que yo debo de identificar porque son los que se van a relacionar con mayor presentación de exacerbaciones en mis pacientes. Síntomas no controlados de asma, yo diría que es uno. Exposición, diría que es el segundo. Y que además tengamos poca adherencia, serían los tres más importantes. Si tu paciente tiene síntomas no controlados de asma, en donde obviamente voy a estar incluyendo también la presencia de crisis graves, o sea, estos dos estarían siendo en uno solo. Si nosotros tenemos exposiciones continuas a humo de tabaco y además tenemos una poca adherencia al tratamiento porque no tenemos buenos padres, porque lo siguen exponiendo al humo de tabaco, siguen cocinando con leña, no le compran sus medicamentos, cambian el tratamiento, pues obviamente ese paciente va a tener riesgo de desarrollar una exacerbación. Aquí hablamos única y exclusivamente de menores de 5 años de edad. ¿Qué más nos dice la guía de práctica clínica? Pues la clasificación en intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente. Recuerda que esto lo estudiamos en la videoclase de asma, no lo voy a repetir, pero es importante que tú lo tengas en mente porque cada uno de estos puntos puede llegar a ser preguntable. Y lo típico es que te describan un caso clínico en donde tú vas a establecer, pues es un intermitente, leve persistente, moderadamente persistente, grave persistente. Y ahorita tú te estarás preguntando, doctor, pero acabamos de ver una clasificación de gravedad. Bueno, es que esa es la situación con las guías de práctica clínica, que al final de cuentas las guías de práctica clínica lo que hacen es que unen las recomendaciones y evidencias que vienen en otras guías de práctica clínica y nosotros vamos a encontrarnos que esta es la clasificación que se utiliza en una guía de práctica clínica que no es la mexicana y la anterior se utiliza pero en otra guía de práctica clínica. Muy bien, entonces simplemente hay que ver cuando te pongan a ti un caso clínico y te quieran hablar acerca de la gravedad, específicamente cuáles son las respuestas. Si te están hablando intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente, pues evidentemente estamos hablando de esta clasificación, ¿verdad? Si me hablan de leve, moderada y grave, de acuerdo o no a la presentación de síntomas, pues estaré hablando de la otra clasificación. Muy bien, entonces hay que tener eso en cuenta. Aquella se complementa con esta, son prácticamente lo mismo. Sin embargo, en aquella, pues no teníamos este apartado intermitente. Como tal, esa es la que siempre utilizamos y esa es la que casi siempre viene en las preguntas de Elena. Ahora, otro punto importante es la clasificación de la exacerbación, que también eso se estará discutiendo en la guía de práctica clínica como tal, ¿no? Que es una de exacerbación de asma, pero esa es en adultos. ¿Qué cambia con el niño? Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta clasificación, si tú te fijas, utilizan mucho el habla, muy bien, si tu paciente habla o no habla, párrafos, frases, palabras o ausente. E inclusive en el caso clínico es muy común que te describan paciente masculino, 18 años de edad, que acude por la presencia de un cuadro de exacerbación de asma. El paciente actualmente se encuentra hablando solamente en palabras, ya que no puede completar frases completas. Y te ponen lo demás, ¿no? Y la primera es, ¿cuál es el estado de gravedad de esa exacerbación de asma? Crisis leve, crisis moderada, crisis grave o crisis vital. Como solo habrá palabras, pues es una crisis grave, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el niño que no habla? Bueno, pues entonces nosotros tenemos que tener precaución. Nosotros vamos a utilizar en los niños, ya que el lenguaje no es útil, buscar la presencia del uso de los músculos accesorios, letargia, confusión como signos de gravedad. Y muchas veces no vamos a poder integrar en la historia clínica y en la exploración de forma adecuada crisis leve, crisis moderada, crisis grave, crisis vital. Y en la mayoría de las ocasiones se llega a poner una crisis
un poquito menos severa de lo que en realidad es. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre tener en cuenta, si tu paciente tiene uso de músculos accesorios, ya estamos hablando de gravedad. Y si además tu paciente está confundido o está letárgico, pues evidentemente hablamos de una gravedad aún mayor. No me puedo auxiliar con las sibilancias, porque las sibilancias aparecen en todos lados, excepto en la crisis vital. Muy bien, y tampoco me puedo auxiliar de otras partes de la exploración física como el pulso parvus et tardus, porque ese no está relacionado directamente con la gravedad, lo dice la misma guía de práctica clínica. Entonces, ¿con qué nos quedamos en los niños? Uso de músculos accesorios, letargia o confusión como signos de gravedad. Muy bien, si ya te ponen que no se escucha sibilancia, no se escucha ningún ruido, tu paciente está en crisis vital. No puede hablar, no puede respirar, está en silencio absoluto. Entonces eso ya es una crisis vital. Vamos a ver que el 25.7% de los pacientes escolares en algún momento tuvieron un síntoma de asma, eso es muy importante. Y ya vamos a entrar en lleno con las recomendaciones que nos dice la guía de práctica clínica. Lo primero que nosotros tenemos es el uso del feno, que es la fracción expiratoria de óxido nítrico. Recuerda que el feno no se usa de forma regular en los adultos, sin embargo, sí tiene mucho papel en los niños, ya que se ha relacionado que niveles elevados de feno se relacionan directamente con la presencia de inflamación eosinofílica en la vía aérea. Y esto nos puede ayudar para yo poder establecer qué estrategias terapéuticas le puedo dar a mis pacientes. Entonces, los resultados de la feno no deben interpretarse correctamente dentro del contexto clínico de cada individuo. En niños menores o igual a 5 años, nosotros vamos a tener que los resultados son altamente variables y con una especificidad muy baja. En niños mayores de 6 años mejoramos un poco este valor, ¿ok? Y en niños de 5 a 16 años, para el diagnóstico de asma, la feno tiene sensibilidad del 57% y especificidad del 87%. Entonces, la recomendación que nos dice la guía práctica clínica es que hay que utilizarlo únicamente en las poblaciones mayores o iguales a 6 años de edad, con sospecha de asma para evidenciar inflamación eosinofílica y yo poder complementar el abordaje diagnóstico y inclusive tratar de dirigir terapias sobre un patrón alérgico. Sin embargo, la feno no se puede utilizar de forma aislada. En estos grupos de edad a los cuales ya les puedes realizar una espirometría, tienes que realizarles a fuerzas la espirometría para determinar cómo se encuentran las pruebas de función pulmonar y con eso establecer el diagnóstico de asma. Entonces el feno se sugiere utilizarlo, pero no podemos hacer nosotros diagnóstico de asma únicamente con feno. Hay que tener bien claro ese concepto. Muy bien. En cuestión del tratamiento, vamos a estar revisando que el abordaje terapéutico que nosotros damos va a ser a través de los pasos. Y eso ya lo hemos platicado en la videoclase de asma. No nos vamos a detener mucho aquí. Vamos a especificar qué es lo que nos dicen para los niños. ¿Ok? Entonces, esa es la tablita que nos ponen. Ya sabemos que actualmente nosotros en adultos y en niños mayores de 12 años estamos recomendando la estrategia en donde se estén utilizando corticosteroides inhalados más formoterol, porque eso me reduce la cantidad de exacerbaciones y mantiene a mi paciente más días sin síntomas. En comparación a lo que existía antes, que era el uso de salbutamol a dosis de demanda y cada vez que utilizara el salbutamol, tu paciente inhalara un corticosteroide inhalado. ¿Ok? Esas son las dos alternativas que existen. Entonces, mi paciente al cual yo le voy a dar tratamiento de asma en pediatría viene un poquito relacionado con esto. Sabemos que nosotros el tratamiento va a seguir igual un manejo escalonado, 1, 2, 3, 4, 5, esos son los pasos que tiene. Ya sabemos que paso 5 hablamos de pacientes muy graves, en donde nosotros vamos a estar dando diversos tipos de tratamiento. Paso 4 hay que valorar con el especialista, pero generalmente aquí vamos a incluir la triple terapia. Paso 3, paso 2 y paso 1. Entonces, en crisis asmática, primero que nada, siempre hay que prescribir salbutamol como terapia de rescate. Muy bien, aquí te dejo las dosis, por si las llegan a preguntar, y dependiendo, en crisis asmática leve a moderada, salbutamol con espaciador, y en asmática grave se sugiere nebulización. No te vayas a confundir también con eso. Si te ponen un paciente que está en crisis vital, pues no le vas a dar ahí para que
él haga el disparo, ¿verdad? Está en crisis vital, no puede ni siquiera hablar y tú quieres que realice una buena técnica, pues no. Entonces ahí yo tengo que estar realizando la nebulización. Muy bien. Cuando mi paciente no mejora, podemos utilizar sumado bromuro de ipratropio y si a pesar de esto no mejora, entonces tendríamos que escalar a metilsantinas. Muy bien. Oxígeno, bromuro de ipratropio, cuando no me responde a salbutamol y si no responde nada de esto, entonces escalo a metilsantinas, que aquí estaré incluyendo a la teofilina. Vámonos con los pasos. En el primer paso ya sabemos que es un paciente que tiene únicamente un asma intermitente o un asma persistente leve. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar la estrategia de corticosteroides inhalados más LABA. Eso ya lo conocemos, ya lo vimos en la videoclase de asma. Pero, ¿qué sucede en los niños mayores de 4 años? Bueno, pues aquí es donde tenemos nosotros, vamos a darle esto, vamos a darle el otro. Y actualmente la guía de práctica clínica me establece niños mayores de 4 años o igual a 4 años de edad, vamos a estarle ofreciendo como primera opción SABA. Muy bien, ya que como tal no está en México aprobado el uso de la terapia budesonida más formoterol, ¿ok? De forma rutinaria. Esto sigue siendo la alternativa cuando hablamos de niños de 4 a 11 años de edad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque esa guía práctica clínica que es reciente, muy bien, nos habla de que niños de 4 a 11 años de edad, yo voy a estarle dando todavía su salbutamol, muy bien, y además cada vez que le esté tomando o inhalando, perdón, el salbutamol, va a estar inhalando de forma continua un corticosteroide inhalado. Que hay médicos que estén dando corticosteroides inhalados con formoterol, que yo en el servicio lo llegué a escuchar, punto y aparte. Recuerda que el ENAM tengo que enfocarme en lo que quieren que yo conteste de acuerdo a la evidencia, principalmente de las guías de práctica clínica. Muy bien, escalamos al siguiente paso, paso 2. Niños mayores de 12 años con eventual extrapolación a niños mayores o igual a 4 años de edad, se va a estar utilizando la terapia que ya conocemos, corticosteroides inhalados más formoterol en vez de SABA, ya que ya sabemos los beneficios de esta terapia. Disminuye las exacerbaciones, mejoran los síntomas, mejora la sobrevida, etc, etc, etc. ¿Qué sucede en los niños menores de 4 años de edad? Tanto en paso 1 como en paso 2 tienen que ser evaluados por especialista de asma. Tiene que ser un tratamiento muy específico y no te los van a preguntar en el ENAR a estos pacientes. Pero sí, entre los 4 y los 11 años de edad que se encuentren en paso 2, yo puedo recomendarles corticosteroides inhalados más formoterol o puedo recomendarles su SABA. Muy bien. Sin embargo, ya sabemos, el SABA más leucotrieno no es superior al corticosteroide inhalado con el formoterol. Entonces, aquí yo te recomendaría que si te ponen un niño de 5 años de edad que no me respondió al paso 1 y ya estás en el paso 2, le dejes corticosteroides inhalados más formoterol, ya que eso que te estoy aquí remarcando con otro color es lo que dice textualmente la guía de práctica clínica. Paso 3 a paso 5. El corticosteroide inhalado más LABA se utiliza en el tratamiento intermitente para alivio rápido de los síntomas de la siguiente forma. En un inhalador que tenga todo. O sea, yo le voy a estar dando su formoterol, su corticosteroide inhalado, que aquí nos ponen budesonida, que es esa estrategia que ya sabemos y que ya conocemos. Y si a pesar de esto no mejora, entonces yo tengo varias alternativas que puedo hacer. Yo puedo agregarle un antileucotrieno. Muy bien. Yo puedo subirle la dosis del corticosteroide inhalado. Yo puedo aumentarle la dosis del LABA. Yo puedo inclusive retirar el LABA porque se ha demostrado que pacientes, una población muy específica, tienen mayor exacerbación con el uso único del LABA. Muy bien, entonces podemos nosotros también tener esa estrategia. Entonces el paso 3 es lo que ahora sí tiene muchas y muchas y muchas formas que se puede estar realizando. Muy bien. Los anticuerpos monoclonales pues van a ser un tipo de medicamentos que se van a estar recomendando en los pacientes en donde ya nos encontremos en el paso 5, muy bien, y que tengamos evidencia de que el asma es alérgica, que tenemos elevación de eosinófilos, que tenemos aumento de la IgE o que tenemos este patrón alérgico ya conocido.
Nosotros tendremos el anti-IgE, que es el más común a partir de los 6 años de edad, que vamos a estar utilizando, que es el omalizumab. Otros que se han identificado, que generalmente son a partir de los 18, mepolizumab y todos los demás que vemos aquí en pantalla. Que tú te tienes que aprender cuando el asma no responde a ningún tratamiento y ya estás en el paso 5 y tiene más de 6 años de edad, omalizumab. La inmunoterapia va a ser dirigida cuando nosotros tengamos identificación de un paciente que tiene asma específicamente por un alergeno. Y ese tratamiento únicamente se va a estar dando por un alergólogo pediátrico. Y se va a estar considerando en los pacientes que se encuentren con un asma en pasos 2 a 4, previo confirmación de la sensibilización mediada por IgE. Muy bien. Si nosotros no tenemos o no nos cumplen esas características, muy difícilmente voy a estar utilizando inmunoterapia en ese grupo de pacientes. Y la verdad es una pregunta que sería muy rara y muy rebuscada que te la llegan a poner en el ENA. El seguimiento, nosotros tenemos que valorar a nuestros pacientes con el feno, pero solamente vamos a estarlo utilizando como parte de las variables para monitorear. Hay que estar valorando los síntomas, cómo se encuentra mi paciente, si, en qué estado de control se encuentra mi paciente, o en control, parcialmente controlado o no controlado, y además estar vigilando la técnica de medicación, si se está colocando bien los inhaladores y la adherencia al tratamiento. Para finalizar, vamos a revisar rápidamente los algoritmos que nos viene en la guía de práctica clínica y aquí podemos ver que son dos. Vamos a tener el manejo de exacerbación del asma en esos pacientes. Ya sabemos que yo tengo que clasificar la crisis de asma en leve, moderada, grave o un paro respiratorio inminente, también conocida como vital. La leve o moderada puedo darle tratamiento en área de urgencias, inclusive las leves, de acuerdo a características muy específicas, que si tenemos un buen apego por los familiares, buena adherencia al tratamiento, es su primera crisis. Yo puedo inclusive valorar un tratamiento ambulatorio, pero generalmente siempre lo vamos a tener en el contexto de urgencias, pero en la parte que todavía no es hospitalización. Inicio tratamiento con SABA, muy bien, oxígeno, corticosteroide sistémico. Y con esto voy a conseguir la mejoría de los síntomas. Si mejoran los síntomas, entonces la saturación se encuentra arriba de 94, no ocupa oxígeno. Evaluamos a la hora y si mi paciente ya mejoró completamente, que continúe el tratamiento, vaya al médico especialista y se realice un reajuste, porque ya el paciente va a llegar con su médico, que van a ser ustedes, y lo van a revisar y la mamá te va a decir, tuvo una crisis, entonces tú ya vas a saber, mi paciente ya no se encuentra con asma intermitente, ya mi paciente se encuentra con asma persistente, de acuerdo a la cantidad de la crisis, de acuerdo a qué otros síntomas, persistente leve, moderada o grave, ¿no? Si no hubo mejoría de los síntomas a pesar del tratamiento del SABA, entonces vamos a administrar, ya conocemos, bromuro y pratropio. Si no mejora el bromuro y pratropio, con esto pasamos ahora a las metilxantinas, teofilina. Si no mejora, entonces requiere manejo por médico especialista específico en terapia intensiva, principalmente si estamos en paro respiratorio inminente, ¿ok? El seguimiento debe hacerse en hospitalización. Y lo que nos pone aquí este otro algoritmo son los niveles de salud que tenemos, por si alguien tenía duda de que el nivel de salud 1 a qué corresponde, el 2 o el 3, bueno, aquí lo tienes. Esto es lo que significa. Muy bien, entonces, ¿cuál es la chamba en cada nivel? El nivel 1 tiene que ser el diagnóstico clínico, referirlo al nivel 2 para que le hagan las pruebas de funcionamiento pulmonar y pasarlo a nivel 3 para realizarle el feno, eosinófilos en lavado alveolo-bronquial, el lavado bronquialveolar, perdón, y la pletismografía en caso de que sea necesario para yo poder hacer el diagnóstico definitivo. Cuando yo tengo un diagnóstico, yo voy a darle el tratamiento en el paso 1 y paso 2 en su centro de salud. No tengo que mandar a un paciente para que le inicien SABA. Muy bien, ustedes lo tienen que dar ahí en el centro de salud. No tengo que mandar a un paciente para que le den su tratamiento de corticosteroides inhalados con formoterol. Ustedes lo deben iniciar en el centro de salud. Pasando al paso 3 sería en segundo nivel y paso 4 y 5 en tercer nivel. Ojo con eso porque te pueden llegar a preguntar si tu paciente que se encuentre en un nivel, en un paso 4 o un paso 5, o sea, que esté no controlado, con muchos síntomas, con un asma persistente grave, lo vas a atender ahí, o sea, te van a poner los medicamentos, si te describen que estás en un centro de salud, o lo vas a mandar a tercer nivel,
Ojo con eso, lo tienes que mandar a tercer nivel. Independientemente de que tú seas la fregonada, lo tienes que mandar a tercer nivel. Esa en crisis asmática no, pues le haces tratamiento, sí, pues te sigues el algoritmo que teníamos previamente. Y el tratamiento, cuando yo doy tratamiento, tengo que realizar la vigilancia y valorar cuál es el estado de control. Ya lo dijimos, buen control, parcialmente controlado, no controlado. De acuerdo a las características, pues yo voy a saber si necesito paso 1 o 2, primer nivel de atención, paso 3, segundo nivel de atención, paso 4 y 5, tercer nivel de atención. Y es ahí como nosotros hacemos la referencia propiamente. Muy bien. Y eso ha sido todo por la videoclase. Espero te haya gustado. Ya te acabas de aventar una guía de práctica clínica, así rapidín y rapidito, todo lo más importante. Y bueno, cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios para resolverla lo más rápido posible y nos estaremos viendo en otra lectura de guía de práctica clínica.